Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, Jorge, sean bienvenidos. Vamos a comenzar a estudiar el segundo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Primero vamos a dar un estudio acerca del aspecto individual. ¿Cómo es Elohim? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, nos dice Shemot en el capítulo 20. El segundo mandamiento va al meollo de nuestra relación con el Creador, ¿sí? Tiene que ver con varias implicaciones. Vamos a ver que los primeros mandamientos, sobre todo los 4 primeros, están muy interrelacionados unos con otros y no se separan de una forma muy cortante, por así decir. No son claramente separables como lo son los últimos, ¿no es cierto? La cuestión es cómo conceptuamos a Elohim, ¿sí? ¿Cómo nos lo explicamos o cómo se lo explicamos a los demás? Los ídolos son representaciones de dioses falsos e inexistentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿acaso podemos hacer uso de pinturas u otros tipos de imágenes para representar de alguna forma al Elohim verdadero? Pero sobre todo, ¿cuál es la forma correcta de adorar al único Elohim verdadero? Todas estas implicaciones son abarcadas por este segundo mandamiento. Al examinar entonces el primer mandamiento que ya estudiamos, aprendimos que no debemos permitir que nada de la creación, incluso un ser humano, llegue a ser más importante para nosotros que nuestro Creador. El segundo mandamiento explica que en nuestra adoración no debemos reducir a Elohim a la semejanza de un objeto físico, ni siquiera de un concepto espiritual, ¿sí? Puede que muchos tengan claro el asunto de la representación física, o sea, no las estatuas, no las imágenes, pero muy pocos comprenden la idolatría espiritual, y vamos a estudiar ambas. El segundo mandamiento prohíbe explícitamente el uso de cualquier tipo de símbolos o formas inanimadas en la adoración al Elohim vivo, ¿no es cierto? Ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero de hecho Elohim creó una imagen de sí mismo aquí en la tierra, el ser humano, ¿sí? Creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, dice Bereshit en el capítulo 1. Los seres humanos, todos los descendientes de Adán y Jabá, somos imágenes vivientes del Elohim vivo, ¿sí? De modo, de todo lo que Yahweh creó, solo nosotros fuimos hechos a su semejanza. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó, y llamó el nombre de ellos Adán, hombre, el día en que fueron creados. Entonces, nuestro creador es un Elohim vivo, no es una estatua, ¿no es cierto? No es una figura, no es una pintura inanimada. Si cualquier forma con la que tratemos de representarlo será estática, ¿sí? Porque esas son las formas que nosotros tenemos para retratar las cosas en cuanto a arte, son estáticas. Y él es un Elohim que fluye, porque es Ruach, ¿no es cierto? No podemos representar lo espiritual a través de lo material, y de hecho, este también ha sido un problema de comprensión al interpretar los cuadros que él ha estado pintando, ¿no es cierto?, a través de las escrituras. Toda forma en la que se lo quiera representar desvirtúa, enturbia y limita nuestra percepción de lo que él realmente es, dañando así nuestra relación con él. Al contrario de lo que muchos aseguran, que eso los ayuda, ¿no es cierto?, a relacionarse mejor o a adorarlo mejor. Al contrario, limita la comprensión de lo que él es. Hola Gaby, hola Adriana, bienvenidos. Entonces... De todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra, solo los seres humanos reflejan de manera razonablemente realista una imagen del Elohim viviente. Sabemos que de cualquier manera la humanidad cayó, ¿no es cierto? Pero de igual manera Yahshua HaMashiach como humano reflejó la imagen de su padre dentro de la humanidad, ¿no es cierto? Pero él sí sin pecado. Elohim no solo hizo a los seres humanos a su imagen, sino que nos creó para que lleguemos a ser aún más como él es realmente, para sacarnos de esta caída en la que estamos. Esa es entonces la razón de nuestra existencia, desarrollar en nosotros su mismo carácter santo y justo. Esto no es por obras de justicia, ni por guardar preceptos, ni por hacer cosas buenas o portarnos bien, ¿sí? Sino únicamente a través del crecimiento de nuestro Mashiach interior, que es nuestra copia, por así decir, que eso fortalece nuestro ruach y mata nuestra carne. Podemos pretender hacer
hacer en la carne todas las mismas cosas que deberíamos hacer en el Ruach, y hasta se puede obtener una apariencia que en nuestro plano material es muy aceptable, ¿sí? Pero que no toca siquiera el plano espiritual ni llega al trono. Por eso es tan importante que entendamos claramente el propósito del segundo mandamiento. Adorar en Ruach y en verdad. Por todas las cosas es necesario que, por todas estas cosas, perdón, es necesario que quienes entienden y lo adoran, sí, en verdad, le demuestren su amor obedeciendo sus mandamientos de corazón, no cumpliendo ritos inútiles o frente a un determinado objeto o incluso frente a un determinado concepto. Y Yahshua dejó esto bien claro cuando dijo, Elohim es Ruach y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que adoren, ¿no es cierto? En nuestra adoración a Yahweh ciertamente no debemos utilizar imágenes ni ritos sin sentido. Eso que tiene que quedar claramente fuera de nuestra adoración. Yahshua explicó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, ¿no es cierto? Entonces, y porque la adoración es una expresión de amor, ¿no es cierto? Es la manifestación justamente del amor y el agradecimiento. Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos, ¿sí? No de forma externa como niños, ¿no es cierto? Haciendo las cosas para que se vea que nos estamos portando bien, sino como adultos que estamos ya preparándonos para entrar en una etapa más avanzada, que es la etapa de Sukkot, a la que nos estamos preparando, y tenemos esos mandamientos como un tesoro en nuestros corazones y ya estamos comprendiendo que no se trata de guardarlos con amor fileo, sino con amor ágape. Nosotros ya tenemos que estar preparándonos para dar el último salto. El conocimiento y entendimiento de la verdad de Elohim son indispensables para que se vaya formando el carácter santo, justo y perfecto que Él quiere crear en nosotros. Dice en Mishlei 2, hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si pones tu oído atento a la sabiduría y tu mente abierta al discernimiento, si llamas al entendimiento y voceas al discernimiento, si lo buscas como se busca la plata y vas en su búsqueda como tesoros, entonces entenderás el respeto a Yahweh y alcanzarás conocimientos de Elohim. Una vez que empezamos a entender entonces la revelación de Yahweh, Él nos hace responsables por lo que sabemos, ¿sí? Ahí empezamos, ya somos responsables por lo que sabemos. Mientras no sabemos, podemos aducir ignorancia, ¿no es cierto? Y recibiremos pocos azotes. Pero una vez que ya sabemos, ya no hay disculpas, ¿sí? Ya no vamos a poder decir, no sabía. No, tenemos que aplicar en nuestra vida ese conocimiento, ¿sí? Los verdaderos adoradores de Elohim son los que hacen lo que aprendieron que deben hacer. Porque los que solo oyen la Torah no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torah son los que los serán justificados, dice Shaul en Romanillín. Y Jacob, Santiago, dice en el capítulo 1, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. El apóstol Yahanan declaró sin rodeos, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Corta, ¿sí? Y la verdad no está en él, dice en su primera epístola. Cuando obedecemos a Elohim, estamos imitando su forma de pensar, su forma de actuar, nos dice Efesios en el capítulo 5. Eso es algo claramente visible que cualquier persona puede ver, esos son los frutos, ¿no es cierto? Y esto en sí es un acto de adoración. Él quiere que produzcamos frutos. Sí, esa es una forma más de adorarle. Hay otras formas, evidentemente, pero esta es la mayor de todas, ¿no es cierto? No necesitamos andar cantando y gritando para decir que lo alabamos. Mayor alabanza es la obediencia a sus mandatos, ¿sí? Lo honramos y magnificamos por la forma en que vivimos, ¿sí? Porque al imitarlo, lo representamos ante el mundo y estamos diciendo cuánto lo amamos y qué cosa perfecta Él es, que todo el mundo debe desear imitar justamente. Entonces esa es la mayor adoración en sí, lo cual no quita la otra, ni quiere decir que sea malo cantar, ni nada por el estilo, no, sino que la otra sin
esta comprensión interna es muerta. Esta entonces es la verdadera adoración. Cuando adoramos a Elohim en Ruach y en verdad permitimos que Él vaya formando en nosotros su propio carácter justo y kadosh. Entonces, la adoración a la naturaleza, la adoración que el hombre tiene por la naturaleza o por algún aspecto de la misma, ha dejado lugar a un sinnúmero de religiones idólatras, ¿sí? Las grandes culturas idólatras del mundo siempre reflejaron fielmente el medio en que vivían. Ellos atribuían los caprichos del clima, los sucesos agrícolas y la geografía del mundo a su alrededor a toda una serie de dioses, ¿no es cierto? Todo era gracias a sus dioses. Y cada nación tenía los suyos, ya sabemos, con uno generalmente supremo por encima de los demás, ¿no es cierto? Como ya hemos estudiado en otras partes, pero aún así el concepto de los antiguos era que cada dios solo era poderoso en su propio territorio. No había uno por encima de otros. O sea, el dios de tal nación era poderoso cuando estaba en esa nación y a veces le daba poder para salir a atacar a otros, pero normalmente solo era poderoso dentro de su propio territorio, por así decir. Entonces, tanto los egipcios como los moradores de Mesopotamia creían que las fuerzas de la naturaleza eran espíritus poderosos que gobernaban su mundo. Esta adoración supersticiosa del sol, la luna y las estrellas, así como de la madre naturaleza en la mayoría de sus fenómenos, tales como los rayos, el trueno, la lluvia, todas esas cosas, ¿no es cierto? Continúa hasta el presente en algunas partes del mundo, ¿no es cierto? En las últimas décadas, de hecho, ha habido un alarmante aumento de las religiones paganas de la naturaleza, como la Wicca, que es una religión de brujería, el neodruidismo, la misma New Age en varias de sus manifestaciones y muchas otras, ¿sí? Sorprendiendo a todos que eso no se ha considerado un retroceso evolutivo, ¿sí? Pero creer en el Elohim de las Escrituras para todos los que están en este planeta sí es una cosa retrógrada y primitiva, ¿no es cierto? Ahora, adorar a las fuerzas de la naturaleza parece ser que no. Y entonces estamos hablando justamente de cómo es la adoración de la naturaleza, que todavía la vemos hoy por hoy, está en muchísimas partes, ¿no es cierto? Irónicamente, este concepto también ha sido adoptado por algunas religiones modernas que enseñan que Elohim es la suma de todas las fuerzas naturales del universo, ¿sí? O sea, esto es un panteísmo. Pero todas estas religiones tienen una cosa en común: no pueden distinguir entre el creador y la creación. Ahí es donde siempre todos ellos fallan. Mucha gente confía, por ejemplo, en la astrología. Al hacerlo, ya sea que se den cuenta o no, están atribuyéndole poder divino a la creación, o sea, a las estrellas, y en lugar de a su creador. Elohim nos advierte que no adoptemos esta actitud, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Eterno, tu Elohim, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, dice Devarim en el capítulo 4. La astrología es simplemente una forma de buscar guía espiritual en la creación en lugar de buscarla en el creador, ¿no es cierto? Todas las religiones que adoran a criatura en lugar de creador, lo que hacen es eso, justamente. Direccionar lo que tendría que estar direccionado a Yahweh, lo direccionan a diferentes criaturas. Y a pesar de que Él es el que colocó las estrellas en el firmamento, como afirma, ¿no es cierto?, advierte para que no sean adoradas. Eso no quiere decir que las estrellas en sí sean malas, ¿sí? Que se entienda también, porque no quiere decir que las estrellas que fueron ahí colocadas por él sean malas en sí. Es la gente la que le da connotaciones extrañas, ¿no es cierto? Para muchos mirar un horóscopo puede parecer que no es adoración. Mucha gente lo dice, no, pero yo no creo en eso, entonces ¿para qué lo miras? Dice uno, ¿no es cierto? Pero mucha gente realmente sigue esas cosas como por curiosidad, porque, mira lo que me salió, cosas así, ¿no es cierto? Pero en verdad están dando a las cosas un valor que no tienen en sí mismas, ¿sí? Por no mencionar que los horóscopos son elaborados por programas que cargan miles de textos y se distribuyen aleatoriamente, por lo tanto es solamente una especie de ruleta en la cual van a salir los mismos textos cada tanto en diferentes meses y diferentes signos, lo cual quiere decir que no sirven para nada. Ensalzar a la creación es la piedra angular del concepto materialista del universo, ¿sí? Algo que tiene una enorme aceptación en la actualidad en nuestra cultura humanista, evidentemente.
evidentemente, ¿qué puede acompañar a una cultura humanista en la cual el hombre es el centro, sino una cultura completamente materialista, ¿no es cierto? Nos centramos en la parte material y eliminamos el resto del universo. Lo espiritual no existe o está solamente limitado a el alma humana, ¿no es cierto? Nuestros sentimientos, y entonces ahí está bien, se puede sentir lo que se quiera y toda una serie de cosas. La teoría de que la vida evolucionó de materia inerte también, ¿no es cierto? No es más que un intento de explicar la creación sin la inteligencia de un creador. Y así tenemos un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, que podemos dar, que es perdón, estoy leyendo. El señor Reina debería... Me disculpa. No te preocupes, Gerardo. Ya está sacado. Así que si las personas quieren tener algún tipo de controversia conmigo, pueden venir y hablarme en privado. Pues esa sería la cosa correcta, ¿no es cierto? Pero bueno, hay personas que les gusta llamar la atención sobre sí mismas. Así los vamos corrigiendo. Déjenme un minuto. A ver acá, ¿dónde estamos? 20... Vamos a seguir entonces nosotros. ¿Por qué la gente se vuelve a la superstición y a la idolatría? O sea, porque a lo largo de la historia, si nos ponemos a mirarnos, nos ponemos a estudiar un poco, nosotros somos tan avanzados tecnológicamente, hoy, que todas esas cosas, y siempre están las mismas cosas, las mismas supersticiones dando vueltas, y la gente siempre está recurriendo a los mismos, a las brujas, a los sortilegios, a las cartas de tarot, a todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y siempre es lo mismo. Es una cosa que se ha repetido por siglos y siglos, ¿no es cierto? Hace unos 2000 años, el apóstol Shaul explicó que en gran medida la superstición y la ceguera religiosa se deben a la tendencia humana de atribuirle a la creación física, a lo que sea criatura física, toda la creación, inteligencia y poderes que pueden dar vida, según ellos, ¿no es cierto? Él dijo, porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de del Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Romanín en el capítulo 1. El primer mandamiento nos advierte que no aceptemos una religión o filosofía que enseñe que nuestra vida y bienestar se originan no dependen de algo que no sea Elohim, el propio Yahweh, ¿no es cierto? No hay más que un único Elohim, sí, Ejad, y fuera de él no hay otra fuente de vida y de bendiciones, evidentemente. No existe ningún otro poder que pueda controlar ni los cielos ni la tierra. Como dice Devarim 10, he aquí, del eterno tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solo él creó y sostiene el universo en el que existimos. Por lo tanto, asegurar lo contrario transgrede el primer y el segundo mandamiento, que como vemos están sumamente interrelacionados. Este segundo mandamiento se desprende directamente del primero. Si transgredimos el primero es porque tenemos un ídolo, ¿sí? Sea físico o espiritual o seamos nosotros mismos, y automáticamente estamos transgrediendo el segundo mandamiento. Los resultados insidiosos, o sea, las cosas que suceden por practicar estas idolatrías. Si la imagen física de una deidad, ya sea un grabado, una pintura, una foto, una escultura, lo que sea, ¿sí?, no tiene ni vida ni poder, ¿sí? Es solamente justamente lo que indica, una representación, nada más, ¿sí? Aún en el caso de que supiéramos con exactitud cómo es Elohim, ¿sí?, y nadie lo sabe, porque esa es la realidad, sería imposible hacer una imagen que pudiera representar los muchos aspectos de Yahweh que nos son revelados por medio de su palabra escrita. Él eligió la palabra para revelarse. ¿Por qué? Porque en ella cuenta todas las cosas. Él es mucho más grande de lo que podemos representar con una imagen estática, evidentemente. Hola Eduardo, hola Nicolás, bienvenido. Entonces, en ocasiones
tenemos que Elohim obra con ternura y misericordia y en otras con gran ira y poder. Lo vemos en todas las escrituras. ¿Cómo hacemos para hacer una imagen, no es cierto, estática que represente las dos cosas al mismo tiempo? Sería un poco confuso, ¿no es cierto? No conseguimos, por no mencionar que nos están faltando un millón de cosas más, ¿no es cierto? Entonces, él no quiere que consideremos un único rasgo de su carácter y personalidad sin tener en cuenta sus muchas otras facetas, porque si no terminamos con un Dios todo amor, ¿no es cierto? Como esos Jesuses que andan dando vueltas en las redes, y hay todas esas imágenes que está con una cara de yo amo a todos, ¿no es cierto? Y no me importa el juicio, y después tenemos un Yahweh malvado, ¿no es cierto? Cruel, como que lo pintan muchos, al cual le quieren colocar todas las partes que la carne considera negativa. La carne odia la justicia, evidentemente, porque sabe perfectamente que ella va a morir el día que la justicia se aplique. Así que él no quiere que consideremos solamente una cosa, ¿sí? Sin tener en cuenta todas sus facetas. Necesitamos comprenderlo, conocerlo plenamente en todas sus facetas, y eso está a través de sus palabras, ¿sí? Entonces, él explica por qué no quiere que se usen imágenes en su adoración. Dice, por su propio bien, pues, tengan mucho cuidado, ya que no vieron forma cuando Yahweh su Elohim les habló desde el fuego en Joreb. Tengan mucho cuidado de no actuar perversamente y hacerse una imagen esculpida a semejanza de cualquier figura, de forma de hombre o de mujer, de forma de alguna bestia de la tierra, en forma de alguna ave alada que vuela al cielo, en forma de algún reptil que se arrastra sobre el suelo, en forma de algún pez que haya en las aguas bajo la tierra. Dice Moshe a todos antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida ya al final de los 40 años, ¿no es cierto? Y les dice claramente que no se haga ninguna figura de reptil, y sin embargo ellos terminaron adorando muchos siglos después, y no tantos siglos después, continuaron adorando a la serpiente de bronce, ¿no es cierto? Elohim quería que los israelitas recordaran que ellos debían adorar al Elohim vivo, ¿sí? No a imagen y ídolo, nada puede representarlo, ¿sí? Y que siempre dirigieran su adoración hacia el Creador y nunca hacia objetos dentro de su creación. Dentro de todo, esto ha sido bastante fundamental para el judaísmo. Debemos reconocer que el judaísmo es muy estricto en cuanto a no realizar ningún tipo de imagen, cosa que ya para el cristianismo ha sido un viva la pepa, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de todo se ha mantenido esa cuestión. Caló muy hondo en el judaísmo, ¿no es cierto? Y entre los antiguos hebreos también, ¿no es cierto? Porque sabemos que el judaísmo es una religión moderna. Pero ese tipo de cosas es muy intrínseco dentro de la forma de pensar de los judíos en general. Las representaciones de dioses en sí, sean grabados, pinturas, lo que sea, ¿no es cierto? Están incluidas entre los objetos prohibidos de la idolatría, ¿no es cierto? Todo el tipo de representación. Ustedes no se harán ídolos, ni se erigirán esculturas, ni columnas, ni pondrán figuras de piedra en su tierra para adorarlas, porque yo, Yahweh, soy su Elohim, dice en Vayikra. Y en Bamidbar dice, háblale al pueblo israelita y dile, cuando crucen el Jardín hacia la tierra de Canaán, desposeerán a todos los habitantes del país, destruirán todos sus objetos con figuras, destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares de culto. O sea, lo repitió muchísimas veces para que no hubiera duda, no hubiera forma de que alguien pudiera decir no sabía, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de lo que es la idolatría y la inmoralidad, que van juntas, ¿no es cierto? Las religiones idólatras del mundo antiguo estaban ligadas de manera muy firme, ¿no es cierto?, con la fertilidad de animales, la tierra, las plantas, ¿no es cierto? Siempre la mayoría de ellas eran ritos de fertilidad. La asociaban la fertilidad humana con los fenómenos naturales que sus dioses representaban, como el sol, la luna, la tierra, ¿no es cierto?, todo el ciclo anual de crecimiento de las plantas, ¿sí? Practicaron ritos de fertilidad en los que había siempre orgías sexuales y prostitución en los templos. La adoración de estos sitios vino a ser el foco de su inmoralidad. Admitían adolescentes para hacerlas servir en los templos como prostitutas. También había prostitutos, ¿no es cierto? Se esperaba que los hombres acudieran a los prostíbulos de los templos para adorar a sus dioses locales. De esta manera, la
degeneración y la inmoralidad disfrazadas de adoración religiosa se consideraban como virtudes, ¿no es cierto? Esta es la razón por la que con frecuencia la idolatría y la inmoralidad se mencionan juntas en las escrituras, siempre se las relaciona, ¿no es cierto? El apóstol Shaul escribió y dijo, por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. El apóstol Kefá nombró otras prácticas corruptas junto con la idolatría, porque ya es suficiente con haber hecho en el tiempo pasado la voluntad de los gentiles, andando en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje y por eso los insultan. Lo mismo sucede con nosotros si tratamos de llevar una vida separada para Yahweh, ¿no es cierto? Entonces la idolatría se condena tajantemente en las escrituras, como sabemos, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Shaul encomió a los creyentes, ¿sí?, que se habían convertido de los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero, ¿no es cierto?, a los tesaloniquín. Y a otros también, a los corintios, les recomendó, amados míos, huyan de la idolatría. En aquellos tiempos esa idolatría era mucho más física, por así decir, ¿no es cierto? Era la época de realmente adorar ídolos de físicos, estatuas y todo lo demás. Pero hoy las cosas no han mejorado, ni han cambiado demasiado, ¿sí? Porque no solo se siguen utilizando imágenes de yeso y cosas por el estilo, sino que la adoración espiritual es mucho más de ídolos espirituales, es mucho más sutil y más difícil de comprenderse. Detrás de este asunto de los ídolos y todas las demás manifestaciones está Hasatán mismo, evidentemente, pero aun si nuestra buena nueva está cubierta con un velo, entre los que se pierden está cubierta, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Hasatán entonces influye en la gente para que en sus mentes visualicen como una imagen inanimada, o sea, muerta, literalmente, al propio hijo de Elohim, que eso es lo que le interesa, ¿no es cierto? Vender una imagen muerta. El propósito de Hasatán es desviarlos para que no conozcan ni sirvan al verdadero Yahshua HaMashiach de las Escrituras, quien es la imagen viva, vibrante, perfecta del Elohim vivo y quien ha resucitado, porque lo que importa no es en sí tanto que murió, sino que resucitó. Pero esa parte Hasatán pretende dejarla siempre escondida. Al cegar a la mayor parte de la humanidad, ¿no es cierto?, como dice en Gilgalut en el capítulo 12, para que no vea la importancia que tienen los mandamientos de Elohim, Hasatán ha tenido éxito al desviar a millones de personas que profesan adorar a Mashiach para que adoren ídolos o imágenes, ¿sí? Juntamente todo lo contrario de las claras instrucciones de Elohim en el segundo mandamiento. Tenemos que recordar por qué fuimos creados. El segundo mandamiento es un recordatorio constante de que de toda la creación, solo el hombre fue hecho a imagen de Yahweh conforme a su semejanza. Únicamente nosotros podemos ser transformados en la imagen espiritual de Mashiach, que por cierto vino en la carne como una imagen espiritual perfecta de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Y este mandamiento protege la relación especial que tenemos con nuestro Creador, que nos hizo a su imagen y semejanza, y nos está modelando a fin de que algún día cada uno de nosotros llegue a ser una imagen plena, ¿no es cierto?, de Él. Entonces el segundo mandamiento nos recuerda que Yahweh es mucho más grande que cualquier otra cosa que nosotros podamos ver o imaginar. Así que no debemos permitir nunca que este conocimiento sea desvirtuado o borrado por hacer uso de imágenes y símbolos en nuestra adoración. Solo Elohim puede revelar cómo Él es. En cierto sentido, lo que Yahweh le dice a la humanidad en el segundo mandamiento es: no traten de decirme cómo soy yo. No traten de decirse entre ustedes cómo soy yo, sino traten de describirme. Yo les voy a decir cómo soy yo. Ustedes no me conocen como para determinarme ni la forma, o sea, a través de estatuas y de imágenes, ni a través de conceptos, o sea, a través de teologías o ideologías, o como lo quieran llamar, doctrinas, lo que sea, ¿no es cierto? Nuestra comprensión no puede limitar jamás lo que Yahweh es. Necesitamos tener un entendimiento práctico de cómo somos semejantes a Elohim en nuestra condición
actual, ¿sí? A pesar de que hay veces que nos miramos hacia nosotros y decimos, no me parezco en nada, y es real porque, bueno, es nuestra situación caída. De cualquier manera, nosotros tenemos esa similitud en nosotros y nosotros tenemos esa semejanza para ser desarrollada. Hola Magnolia, bienvenida. Entonces, es una cosa en la cual necesitamos enfocarnos para seguir avanzando, no para deprimirnos y quedarnos atrás. Necesitamos tener esa comprensión cabalmente y también necesitamos saber cómo es que fuimos destinados para llegar a parecernos cada vez más a Él, ¿no es cierto? Él nos dotó de la capacidad de crear y de dirigir, porque es lo que Él pretende que ejerzamos. Estas cualidades son comparables a las suyas, porque Él lo hace. Entonces nosotros también tenemos esas capacidades, pero bueno, como un niño las tiene, no sabemos manejarlas bien. Obviamente también en un grado muy menor, no tenemos la capacidad que tiene el Padre, ¿no es cierto? Pero sí la capacidad necesaria para ejercer dominio sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces eso es importante que empezamos a aprenderlo, descubrirlo y a comenzar a practicarlo realmente como tiene que ser. De toda la creación física solo nosotros poseemos verdadero poder mental. ¿Sí? Podemos razonar, analizar, planear, visualizar el futuro, todas las cosas que Yahweh mismo puede realizar, ¿sí? Entonces diseñamos, construimos, creamos literatura, arte, música. Ninguna de estas cosas en sí es mala, porque las tenemos a lo largo de las escrituras también, ¿no es cierto? Al contrario, reflejan el poder creativo de Yahweh. Nosotros las tenemos porque Él nos las ha dado. Claro, ¿para qué las usemos? ¿Con qué finalidad usamos las cosas? Ahí está la cuestión. También podemos organizar, administrar, supervisar cosas, animales y gente, porque para eso que fuimos determinados. Esto refleja el poder gubernamental de Yahweh y podemos ejercer también generosidad y magnanimidad con nuestro prójimo, ¿sí? Perdonando ofensas más allá del límite del amor fileo, buscando alcanzar el amor ágape, que es el amor que nuestro Padre manifiesta. De manera muy, pero muy limitada, sobre todo hasta ahora, nos asemejamos a Elohim y Él desea que nos asemejemos más y que lo imitemos más, ¿sí? Cada uno en la medida en que permite que Él trabaje en sí mismo. Cuanto más permitimos, más Él nos trabaja. Pero en otros aspectos estamos realmente muy lejos de ser como Él es. Nuestro carácter normalmente es débil, es corrupto, y nuestras relaciones interpersonales, o sea, las relaciones que tenemos, normalmente dejan mucho que desear. Nuestro entendimiento espiritual es limitado y muchas veces equivocado o tergiversado, con o sin buenas intenciones, no interesa. Si nuestras ideas frecuentemente resultan inexactas, no pueden abarcar de ninguna manera la cosa completa, la idea completa, y nuestros juicios son parciales de esa manera. Entonces abrigamos prejuicios, ¿no es cierto?, contra la gente y estamos prontos a meternos en discusiones, en pugnas, en luchas, ¿no es cierto? En situaciones de presión permitimos que la carne se manifieste y la escuchamos. No nos colocamos en el Ruach, ¿sí? Dándonos más tiempo para analizar las cosas. Colocarnos en el Ruach nos retrae un poco de la situación y terminamos muchas veces sacando conclusiones precipitadas y erróneas, ¿no es cierto?, que provocan reacciones carnales después. Siempre hay cosas que son complicadas. En todos estos aspectos espirituales estamos muy lejos de ser semejantes a Elohim. Si bien es cierto que Él nos ha dado de forma limitada habilidades y características parecidas con la suya, ¿no es cierto?, es mucho lo que necesitamos aprender, evidentemente, y corregir, sobre todo para poder llegar a ser más como Él es en nuestro carácter y en nuestra naturaleza. Ahora bien, Él no nos ha dejado sin un modelo perfecto de su carácter, ¿no es cierto? Yahshua HaMashiach como hombre representó tan perfectamente como es Elohim que pudo decirle a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Yahan en el capítulo 14. El apóstol Shaul describió a Yahshua como la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Y un poco más adelante describió a los creyentes diciendo que son como aquellos que se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han revestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. O sea, necesitamos unificar al Ruach en la acción, ¿no es cierto?, y no solamente en la teoría. No alcanza solamente con la teoría y al mismo tiempo tampoco alcanza solamente con la práctica. Como decía el apóstol Jacob, Santiago, ¿no es cierto? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mis obras, ¿no es cierto? O sea, no se pueden separar una cosa de la otra. Las dos necesitan avanzar juntas. Hoy ya no estamos solamente con una. ¿Por qué necesitamos decir, o esto o esto? No, las dos tienen que avanzar juntas y necesitamos aprender eso. Entonces
Yahweh se propone cambiar la naturaleza espiritual del hombre. Así como Mashiach es la imagen del Elohim invisible, así también quiere el Padre inculcar en nosotros su propio carácter. Se acerca el tiempo cuando Elohim transformará de una existencia física a una existencia espiritual a aquellos que en su corazón y mente hayan llegado a ser como él, ¿no es cierto? Pero muchos se van a sorprender al comprender que la primera resurrección solo serán levantadas las primicias, los vencedores, cosas que ya hemos hablado en otras series, ¿sí? Aquellos que realmente han corrido la carrera, que han sacrificado sus vidas, sus necesidades, sus deseos, todo, ¿sí? Como dijo Mashiach, entregar todo hasta la muerte, ¿no es cierto? Para practicar los dos grandes principales mandamientos dentro del espíritu que Mashiach mostró. Amar a los demás como ellos mismos, ¿no es cierto? Como las personas mismas, porque ellos también son la imagen del Padre. Las otras personas son la imagen del Padre, igual que nosotros, de manera que son parte de nosotros. De esta manera amamos al Padre por sobre todas las cosas, porque no hay nada separado de esa forma. El resto que ha preferido determinar un amor justo, por así decir, que es el amor fileo, que ya hemos estudiado en otras series, que establece lo justo, pero no más que eso. Esto es lo justo, esto te corresponde, entonces hasta aquí te lo doy, pero más que eso no te voy a dar. Realmente eso no alcanza al nivel que Mashiach trajo, ¿no es cierto? Él trajo ya las semillas de lo que tenía que ser para la etapa siguiente, ¿sí? Al que te pide, dale más, ¿no es cierto? Si te pide la túnica, dale también el manto. Entonces, eso es un amor que supera justamente al amor filial. Bueno, si te pide el manto, bueno, sí, se lo doy porque me lo pidió, pero después me lo tiene que devolver. Dice el amor fileo, ¿no es cierto? O va a tener que pagármelo de alguna forma, va a tener que retribuir de alguna forma. Tiene que quedar todo 50 y 50, ¿no es cierto? Ahí, en cambio, el amor ágape, que es el que Mashiach trajo para que empecemos a aplicar, es un amor muy superior, ¿no es cierto? Entonces, esta persona serán levantadas justamente las primicias, los vencedores, para poder enseñar y ayudar a los demás, ¿sí? a perfeccionarse durante el tiempo que les sea dado a cada uno en el milenio, ¿no es cierto? El apóstol Shaul explicó a los creyentes en Corinto que cómo esto iba a ser. Dice, quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Dice Corinthians Aleph en el capítulo 15. Esta es la última etapa del proceso de transformación por medio del cual Elohim está creando hijos conforme a su propia imagen espiritual. El apóstol Yahanan también dijo, habló acerca de esta misma transformación, dijo, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que debemos ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestro asombroso potencial es llegar a ser como Yahweh, como Elohim mismo, ¿no es cierto? Hola Johnny, bienvenido. Hola Carla, bienvenida. Entonces, llegar a ser como Elohim, siempre y cuando sometamos nuestra vida en obediencia a sus mandamientos. Si no, no hay forma, ¿no es cierto? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo al joven, ¿no es cierto? Pero enseguida Yahshua mismo nos explica cómo debemos guardar esos mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Acerca de los mandamientos, Yeshua respondió, no asesinarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué cito acá? Los 6, ¿no es cierto? Ya dijimos que se dividen en 2 grupos de 5 o uno de 4 y uno de 6, no, porque el cuarto mandamiento está en los dos, puede entrar, perdón, el cuarto no, el quinto mandamiento puede entrar en los dos, honrar padre y madre, y ahí tenemos justamente lo que él mandó, amar a los demás, amor ágape. Esa es la cuestión, ¿no es cierto?, de cómo se manifiestan los mandamientos. Amor fileo no alcanza, él quiere más, vino a pedir más. Por eso el Sermón del Monte cerró la boca de mucha gente y aún hoy muchos no creen que eso sea algo más que una utopía. Entonces cuando Mashiach citó estas cosas, ¿no es cierto?, les estaba diciendo cuál debería ser su compromiso a nivel social, ¿sí? Porque él sabía bien que el joven las cumplía.
¿Sí? Se trataba de un buen hombre que se esforzaba por guardar la ley y cumplir los preceptos, o no se habría acercado a Mashiach. Él buscaba, ¿no es cierto? Él ya estaba haciendo cosas. Entonces, pero evidentemente ese joven sentía que algo le estaba faltando. Entonces, Mashiach se dispuso a exponerlo justamente. Primero le mostró que sí estaba haciendo bien. No era que estuviera haciendo mal, sí estaba haciendo bien. Por lo que el joven respondió, todo eso lo he guardado. Ahí le dijo, cuando Mashiach le dijo todas esas cosas, le dijo, todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Él se daba cuenta de que le estaba faltando algo. Algo le decía. Mashiach sabía muy bien cuál era el problema de este joven, ¿no es cierto? Que si guardaba todas esas cosas, era en buena medida porque su posición económica le permitía una vida sin estrés para dedicarse a esa búsqueda de las cosas de Yahweh, ¿sí? Porque es más fácil ser bondadoso cuando tenemos los recursos, ¿no es cierto? Pero todo eso estaba en la carne, por eso Yeshua le dijo, si quieres cumplir cabalmente, ve y vende tus bienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esta declaración se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice Matías en el capítulo 19. Entonces Mashiach le mostró a este joven dónde estaba su corazón, en las cosas materiales. Ahí es donde estaba, ¿sí? Este era el ídolo del joven rico. Su amor por las cosas materiales estaba siendo colocado por encima del primer mandamiento. Eso era lo que le faltaba al joven, ¿sí? Amar a Yahweh por encima de todas las cosas, o sea, también por encima de todas sus posesiones. Eso estaba en su carne y necesitaba ser expuesto. Si eso hubiera sido su posición espiritual, él no habría dudado en hacer eso en el mismo momento. O sea, si su posición espiritual hubiera sido realmente amar a Yahweh por encima de todas las cosas, habría alargado todo en el momento que Mashiach se lo dijo. Pero no lo hizo, se fue triste, ¿sí? Sin embargo, quiero mencionar que no es necesario tener muchas posesiones para ser ricos, ¿sí? Espiritualmente hablando. Vamos a mencionar un par de cosas porque no quiero que se comprendan mal lo que Mashiach estaba diciendo. Muchos pobres materialmente, ¿sí? Son pobres materialmente, son como igual que aquel rico. De cualquier manera, son tan egoístas como el rico. Se aferran a sus pobrezas, a su cosa pequeña, ¿no es cierto? De la misma forma en que aquel se aferró a sus riquezas. No hace falta tener muchas cosas para aferrarse de cualquier manera. Nuestro concepto de pobreza y riqueza no es el mismo que el Padre tiene. Él no mira las posesiones materiales de una persona porque al final de cuentas todo lo que la persona tiene proviene del Padre. Y Él es el que da las bendiciones. ¿Qué entonces podríamos decir de un Job, por ejemplo, que era tan próspero? ¿Y quién le había dado toda esa prosperidad? Yahweh mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, el Padre mira el corazón en busca de perlas espirituales, la mayor de las cuales es la obediencia absoluta a Él, ¿sí? Mashiach dio un mandato al joven que era una orden, ve y vende. No le dijo, te sugiero que hagas tal cosa. No fue, le dio la orden, ¿sí? Y el joven desobedeció. Normalmente no vemos que cuando no escuchamos la voz del Ruach en nuestro interior o las llamadas externas que nos realiza a personas determinadas, personas o situaciones, ¿no es cierto?, que nos hace vivir, estamos desobedeciendo. Nunca vemos eso como una desobediencia. Siempre vemos como, no, pero yo no quiero hacer eso, no me lo está pidiendo, me lo está pidiendo el diablo, seguro, me está tentando. Y hacemos cosas por el estilo y estamos desobedeciendo, no comprendemos eso. El egoísmo es en sí secundario a la desobediencia, sí, pero ahora podemos entender que así estamos transgrediendo los dos mandamientos de Mashiach. Los dos juntos, ¿no es cierto? No amamos al prójimo como a nosotros mismos, o sea, nos amamos más a nosotros y queremos retener esas riquezas o pobrezas, lo que sea, y no amamos al Padre, o sea, no le obedecemos y no lo representamos adecuadamente. Y esto también quiero que se entienda que Mashiach en ninguna forma está en contra de que la gente tenga riquezas. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, ¿sí? Cuando él dijo que iba a dar parte de su fortuna para resarcir a todos los que había robado y todo lo demás, Mashiach no le dijo, no, Zaqueo, no es así, le tenés que darlo todo. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque el problema, la posición espiritual de Zaqueo era muy diferente a la de este joven. Ese es el punto central. No son las cosas, ¿sí? Se puede ser rico mentalmente siendo muy pobre materialmente, y ese es un problema que muchos hoy no se dan cuenta que no están superando. Yahweh nos hace responsables. Esto nos trae a la última parte del segundo mandamiento que dice, porque yo, el eterno tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no es cierto? Y sigue, pero esa es la parte que vamos a estudiar en este momento. El eterno nos hace responsables por nuestras palabras y hechos.
¿sí? A los que no conocen el propósito del plan divino para el hombre, inclinarse ante un ídolo para rendirse homenaje a Elohim puede parecerles un acto de gran devoción. De hecho, muchos pero no solo lo defienden con una pasión que parece como que si uno dijera, pero si tu Elohim no está ahí adentro, ¿cuál sería el problema de romper esa imagen? Hay algo que no cierra en el razonamiento de esa gente. Pero él espera que sus hijos crezcan, no que sean eternos bebés, ¿sí? Podemos decir que el cuerpo de Mashiach ha ido desarrollándose en etapas, ¿no es cierto? La primera corresponde a la era de Pesaj, que es la infancia, donde el bebé nace y crece a niño, de bebé a niño, ¿no es cierto? Es una etapa de amor eros, un amor infantil, como ya dijimos en otros estudios, donde los creyentes se relacionan con Elohim porque eso les trae beneficios, como hicieron los israelitas cuando estaban en el desierto, ¿no es cierto? Y le obedecen porque temen las consecuencias. Entonces me porto bien porque si no me va mal y quiero obedecer porque me prometió cosas. Básicamente y simplificadamente es eso, ¿no es cierto? Sí, también hay un cierto amor, un cierto deseo de agradar, ¿no es cierto? Porque también el niño, a pesar de que comienza con ese tipo de pensamiento, ama a su padre. No vamos a decir que no haya amor. Pero dentro de todo sigue siendo un pensamiento muy simplista y muy básico infantil. La segunda etapa corresponde a la era de Shavuot, que es la juventud, digamos. El niño que llega allá a ser un joven y empieza a crecer, pasa por la adolescencia, la juventud, para llegar después más adelante a la madurez, ¿no es cierto? Es una etapa de amor fileo, esta, como ya hemos dicho, donde los hermanos empiezan a convivir unos con los otros, pero dentro de la justa medida, como ya dijimos, 50 y 50, como hermanos en su casa, ¿no es cierto? Tu cuarto, mi cuarto, tu juguete, mi juguete, no toque lo mío, no nos mezclemos, ¿no es cierto? Una cosa así. No se realiza nada injusto. No es injusto lo que se está haciendo, pero tampoco se va más allá de ese límite. Entonces, como Mashiach dijo, o como está escrito, ¿no es cierto? Si haces solo lo que hacen los gentiles, ¿qué estás haciendo de más, ¿no es cierto? Los gentiles también hacen esas cosas, así que no estamos siendo mejores que ellos. Finalmente, el joven crece y llega a ser adulto, y a partir de entonces continúa madurando, ¿no es cierto? Esta es la tercera etapa, finalmente, la era de Sukkot. Podemos ver, como ya mostramos, el paralelo con las congregaciones de la historia. La congregación de Pesaj era Eros, ¿sí? Y la congregación de Shavuot es Fileo. Y se ve el tipo de comportamiento que tiene cada una. Pero todos ahora tenemos que crecer al nivel del amor ágape, porque estamos terminando ya esta era, ¿no es cierto? Esta era en la que se nos trajo, eso el comienzo, cuando Mashiach vino, trajo las semillas de lo que debíamos obtener al final de la era, y está llegando para venir a buscar los frutos. Vamos a ver qué es lo que le tenemos preparado, ¿sí? Y esos frutos son la plena representación del Padre, amar a los demás como a nosotros mismos, no menos, ¿está? Por lo menos igual tiene que ser, inclusive más. Para dar un ejemplo humano, el amor de una madre o de un padre cuando es capaz de dejar de comer o hasta dar la vida por su hijo, es este tipo de amor que antepone el bienestar del otro al de uno mismo. Ese es el ejemplo más claro en el nivel humano, ¿no es cierto? Este es el amor con el cual fuimos amados realmente, ¿sí? Vamos a amar menos de lo que fuimos amados. Hasta ahora hemos hecho eso realmente, pero es hora ya de que nos alertemos al hecho de que nuestro Mashiach está viniendo a buscar los frutos de lo que ya dejó aclarado que había que hacer, ¿no es cierto? ¿Tendremos frutos? ¿Habrá fe en la tierra cuando Él venga? Vamos a terminar, si no, como el siervo injusto, ¿no es cierto? Aquel a quien le había sido perdonada aquella gran deuda que ya hemos hablado, sí, pero no pudo perdonar una menor. Ese es un problema. Tenemos que reemplazar el perdonar de esa parábola por amar, ¿sí? Que es la gasolina que mueve el motor espiritual, ¿sí? Amar es el todo de todas las cosas. Perdonar, obviamente, es una consecuencia del amar. Y vamos a entender entonces que debemos amar a los demás por lo menos en la misma medida en que fuimos amados. Cuando vemos esto en su correcta magnitud, comprendemos que no se trata tan solo de una frase bonita, como muchos hacen, como muchos usan, ¿sí? Sino de una obligación. No es tampoco un derecho, es un deber. ¿Y por qué Mashiach nos dio la orden? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Esto también no es una sugerencia, esto es una orden. Y los que descumplen esto
van a ser juzgados por esos errores. Entonces es hora de que empecemos a analizarlos, a comprender todas las veces que fallamos, no para que entremos en pánico nuevamente, por favor no entren en pánico, simple y sencillamente comprender estos errores, disponerse a modificar todas las cosas, pedirle al que nos muestre todo, arrepentirnos y acceder al perdón que Mashiach ya nos tiene proporcionado. Entonces, perdonar está incluido en el amar, ¿sí? Todas las acciones están incluidas en el amor. Ya vimos que el amor es la gran fuerza. El amor es el superior porque abarca muchas más cosas como la tolerancia, la generosidad, el desinterés, etcétera. O sea, ser siervos de los demás. Eso es el amor, básicamente. No hemos sido amados para amar con un amor de menor calidad que el que recibimos. Y si así lo hacemos, cuando lleguemos al trono nos harán cuenta de la misma medida. Porque con el juicio que ustedes juzguen a los demás, lo juzgarán. Y con la medida con que midan, los medirán. Y eso será lo que recibiremos. Dice Matías en el capítulo 7. Entonces ahora podemos comprender que en la primera etapa, Pesaj, ¿no es cierto? La ley fue dada de forma externa para que los niños la conocieran y aprendieran que no conseguían cumplirla por mucho que se esforzaran. Al terminar esa era, Mashiach vino a cumplir lo que faltaba y entregó la garantía del Ruach, que nos da una comprensión más amplia de sus verdaderas intenciones. No la plena, pero sí mucho más amplia. Aún estamos en la carne, en esa etapa, ¿no es cierto? Entonces, esta vez lo hizo él en el Sermón del Monte. Justamente ahí fue cuando entregó la nueva versión, no es la nueva versión, sino la comprensión superior de aquella primera ley. Entonces, trajo la misma ley, pero la elevó a su justo nivel espiritual, porque ya los niños deberían haber crecido, si no crecieron se quedaron afuera, pues no quisieron entrar justamente. Entonces, eso dejó a todos de boca abierta mirando, porque la gente se sorprendió y se sigue sorprendiendo hoy, eso es lo más terrible. En la última etapa, la era de Sukkot, ¿sí? va a venir y va a escribir la ley en los corazones de los vencedores, dando así la muestra cabal, ¿sí? Plena, práctica, concreta de lo que se debe alcanzar. Y en seres humanos, y la gente lo va a poder ver eso. ¿Cómo es? ¿Qué era lo que él pretendía? Esto, exactamente, ¿no es cierto? Así que él fue la primera muestra, ¿no es cierto? Pero ahora mostrará en otros seres humanos que todos podemos alcanzar su meta si nos esforzamos y cortamos con nuestra carne. Eso no quiere decir que seremos salvos por nuestros esfuerzos. Salvos ya somos todos, inclusive los que no vayan a alcanzar la primera resurrección. También ya se salvo. Una cosa es ser salvo y otra es ser santificado, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, en cada etapa, ¿sí? En cada una de las 3 eras de las fiestas, él expuso la meta, ¿sí? La meta que era el cumplimiento de la ley, justamente, y permitió que viéramos que no conseguíamos sin él. Mientras insistiéramos en los esfuerzos de nuestra carne, no íbamos a conseguir absolutamente nada, ¿sí? Muchos no han visto esto. Muchos aún están en la era de Pesaj, insistiendo en buscar alguna forma de cumplir con las cosas a través de su propia justicia. La humanidad, de hecho, no ha superado esa etapa de amoreros. Estoy hablando de la humanidad en general. No la separan ni como creyentes ni como incrédulos. Siguen en esa etapa de satisfacción de los propios placeres, ¿no es cierto? Por eso adora falsos dioses, falsos ídolos, e insisto, no hablo únicamente de paganismos evidentes, hay sí también muchas cosas que son mentales, que son conceptuales y mucho más sutiles. Muchos que tienen apariencia de piedad niegan la eficacia del Padre, dijo Shaul en Timoteo, vete en el capítulo 3, sí, también vean los pasuquín anteriores, porque estaba hablando de los que hacen estas cosas, pero cuando Él entregue esa plenitud a los vencedores, el mundo verá cómo es que en verdad podemos cumplir sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Y todo el mundo querrá alcanzar esa plenitud. De manera que, como podemos ver, la ausencia de su amor en nosotros no nos crea ídolos a los cuales recurrimos. Porque es la ausencia de lo que nos hace buscar en algún lado algo que rellene ese agujero, por así decir, ¿sí? Muchas veces ni nos damos cuenta, pero hasta nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo. No hace falta que sean cosas de afuera. El movimiento humanista se basa en hacer del hombre su propio Dios, y aunque todos conocemos que ese humanismo está en este mundo, si raramente lo vemos en nosotros mismos. Cada vez que tratamos de hacer las cosas en nuestra fuerza, somos humanistas, estamos confiando en nosotros, sea lo que fuera. Cada vez que vamos a buscar una solución a nuestros problemas, o cuando oramos por algo específico, al no obtenerlo, vamos a buscarlo por nosotros mismos, vamos a darle una manito, esa cosa de vamos a ayudarlo. Todo ese tipo de actitudes demuestran que somos nuestros propios dioses.
Nosotros estamos tratando de hacer las cosas por nuestra fuerza. Cada vez que nos entusiasmamos con algo, ¿sí? Inclusive cosas espirituales relativas al reino, no es que, ya lo he dicho muchas veces, lo más difícil de entender son las cosas buenas, lo más difícil de discernir son las buenas intenciones de la carne, ¿no es cierto? O sea, la carne en realidad tratando de realizar buenas obras, ¿sí? Y de esa manera tratamos de implementar esas cosas, ¿no es cierto? Sin esperar su confirmación. Esto suele suceder cuando recibimos el llamado para trabajar para Él. Todos recibimos un llamado, ¿no es cierto? Que generalmente cuando creemos en Él y respondemos, ¿no es cierto? Entonces creemos que Él nos llama para movernos ahora mismo. Pero somos bebés. No, Él nos llamó, sí, y nos dio, y probablemente muchos sepan o tengan una idea de a lo que los ha llamado, crean tener una idea, ¿no es cierto? Y sin embargo, Él nos ha llamado y ahora va a empezar a disciplinarnos, ahora va a empezar a prepararnos para que en un determinado momento Él nos va a poner, queramos o no, por la fuerza o por las buenas o por las malas, nos va a poner en el camino para que hagamos justamente lo que Él planificó que fuéramos a hacer, ¿sí? Porque nosotros nos hemos comprometido con Él en un pacto, ¿sí? Puede que no hayan escuchado muchos sermones o charlas que les dijeran estas cosas, ¿no es cierto? Pero es que la idolatría está realmente en el corazón de nuestra carne. Ahora vamos a ver un poco acerca del aspecto corporativo. Entonces, si el primer mandamiento establece el derecho de Elohim a gobernar y ser obedecido, el segundo abre nuestros oídos para escuchar su palabra sin interferencia de los ídolos del corazón. Eso es lo que se pretende justamente. Si no tenemos ídolos, entonces lo único que nos queda, foco central en el Padre. No tenemos otra cosa. Entonces eso es lo que necesitamos aprender justamente. Devarim repite las palabras de Éxodo, ¿no es cierto?, de Shemot en el capítulo 20. No te harás una imagen esculpida, ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le servirás. En el capítulo 5 dice. Las repite casi textualmente. El pasuco 8 de Devarim nos muestra cómo interpretar los escritos de Shaul en Filipillín, que dice, él dice que al nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no es cierto? Dice eso. El término debajo de la tierra es un hebraísmo que se refiere al abismo, ¿no es cierto? Y también se refiere al mar, porque sabemos que el mar estaba encima del abismo. También es citado como lo profundo, ¿no es cierto? En otras palabras, Shaul habló de que toda la creación doblaría las rodillas ante Mashiach. Algunos dicen que los del mar son muertos ahogados, pero esto no tiene el menor sentido, porque entonces, ¿quiénes serían los hombres que están arriba en el cielo? ¿Serían pajaritos? No sabemos exactamente, ¿no es cierto? No se trata de 3 grupos de humanos, sino de todas las entidades existentes, Malachim en los cielos, hombres en la tierra y demonios en el mar. Y toda rodilla se va a doblar ante Mashiach. Entonces, vemos cómo esto ha sido aplicado por Yahweh a Israel y a las naciones, y cómo se aplica el castigo por idolatría. Devarim amplía la cuestión y dice: no te inclinarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me rechazan. Y esto también es repetido en otros lugares, ¿no es cierto? En Shemot mismo dice: no te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, soy un Elohim celoso que visito la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, pero muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. En el capítulo 34 dice que Yahweh, que extiende la bondad hasta la 1000ª generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero que no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿no es cierto? Repite exactamente los mismos textos. También está en Bamidbar 14, ¿no es cierto? Insisten que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. ¿Qué significa entonces visitar? Esa es una cuestión, ¿no es cierto? La palabra es pakad, ¿sí? Que significa visitar con una intención, o sea amistosa o hostil, cualquiera de las dos. No necesariamente que sea bueno o malo, ¿no es cierto? Pero sí hay una intención, no es, ay, me estaba pasando por acá y te encontré. No, es ir a hacer una visita, o sea, es supervisar, reunir, acusar, ¿no es cierto? Algunas traducciones ponen castigar, pero esas son malas traducciones, no es castigar. Lo correcto es visitar, y vamos a entender por qué. Describe a Elohim como un investigador visitando
a una persona, una ciudad o una nación, dependiendo, para exponer los corazones, reunir evidencia y ver de primera mano, por así decirlo, ¿no es cierto?, la verdad de un asunto. Es muy parecido a un caso de la corte donde se presenta una acusación y el juez otorga un mandato para revisar al acusado, ¿no es cierto?, sus posesiones, para confirmar o no las acusaciones, y la evidencia que se descubre se presenta al juez para su juicio. Exactamente lo mismo, esto es una visitación, ¿no es cierto? Se va a ver si la acusación es verdadera y si las cosas están o no están. Si de esta raíz deriva la palabra pikud, ¿sí?, que es otra muy similar, que es la palabra que se traduce como mandamientos, justamente, o mejor aún preceptos, y que aparece más que nada en los Tejilim. Todas las naciones tienen su tiempo de visitación, de visitas, ¿sí?, porque todas transgreden. Por ejemplo, Yahshua se lamentó por Jerusalén y dijo, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con una barricada y te pondrán un cerco y te estrecharán por todos lados, te derribarán a tierra con tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste la oportunidad que se te daba, dijo en Lucas en el capítulo 19. El tiempo de visitación de Jerusalén tuvo un año de advertencia de que esa visitación llegaría, y esa advertencia fue hecha por Yahanan el inmersor. Además, dijo él, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Luego vendría entonces la visitación misma, que fue realizada por el propio creador a través de su palabra, Mashiach, ¿sí? Y esto duró 3 años. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró. Entendamos esto, porque en su segunda venida, él también va a venir a buscar fruto. Él va a venir a ver cuál es el resultado de esta etapa. Entonces le dijo al viñador: mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro, así que córtala. ¿Por qué va a desperdiciar el terreno? Pero él le respondió: ¿a dónde? Déjala todavía este año, hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, entonces la cortas. El hombre, el dueño de la viña, o sea, es Yahweh, ¿sí? El viñador era Yahshua. Eso fue cuando ya estaba terminando su ministerio prácticamente, y los fariseos buscaban excusas para matarlo. Hay un fruto del Ruach que debe ser producido por la viña de Yahweh. Esto ya lo estudiamos en otra serie, ¿no es cierto? La gente siempre dice que son 9 frutos, pero hay uno solo, en realidad, que contiene 9 semillas, ¿sí? Porque cada fruto contiene semillas, ¿sí? O características, vamos a llamarlas para entender el paralelo, ¿no es cierto?, lo que simboliza. Pero el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No dice los frutos, dice el fruto. ¿Sí? El tiempo de visita de Yahuda fue como una investigación divina para descubrir la verdad y ver si la nación había dado frutos. ¿Sí? Primero vino la advertencia a través de Yahanan, como vimos, ¿no es cierto? Y Yahanan comenzó a predicar a la edad de los 30 años, ¿sí? Un año más tarde, en Pesaj, Yahanan fue ejecutado por Herodes. Cuando Mashiach fue bautizado e investido como Cohen Gadol de la orden de Melquisedec, ¿sí?, también ahí dio inicio oficial a la investigación, ¿no es cierto?, buscando frutos durante los siguientes 3 años, como nos dice, hasta su muerte en el madero en Pesaj. Por supuesto, Yahuda no dio fruto, porque era una higuera estéril con una gran exhibición de hojas hipócritas, ¿no es cierto? Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella sino solo hojas, nos dice Matías en el capítulo 21. Por esta razón, Yahshua pronunció el veredicto sobre la nación: que nunca jamás nazca fruto de ti. Si él dijo eso, necesitamos entenderlo, ¿sí? Necesitamos aceptarlo también. Pero también necesitamos saber quién era esa nación, y eso lo estudiamos en otra serie. Más adelante, en el mismo capítulo, habló una parábola en la que permitió que los principales sacerdotes, ancianos del templo, se jugaran a sí mismos, ¿no es cierto? La parábola era sobre el viñedo y los cuidadores, que ya estudiamos en esta serie que vengo mencionando, que les dejo los links, ¿no es cierto? Y los encargados se negaron a rendir a Elohim los frutos que él requería, porque él era el dueño, ¿sí? Tan simple. En cambio, golpearon y apedrearon a los profetas e incluso mataron al hijo. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?, dijo Mashiach. Ellos le dijeron: a estos malvados los destruirá sin compasión y le arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo.
El juicio vino 40 años después, sí, como Yahshua profetizó realmente. Aunque el tiempo de visita terminó con un veredicto emitido contra ellos, Elohim les dio un periodo de gracia de 40 años para que se arrepintieran debido a la intercesión que hizo Yahezkel en su momento. Y cuando hayas cumplido esto, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el castigo de la casa de Yahudá durante 40 días, ¿no es cierto? Yo te impongo un día por cada año, dijo Yahezkel en el capítulo 4. Entonces, de esa manera se cumplen, se arreglan los tiempos de Yahweh porque Él es el que los decide, ¿no es cierto? La ley de los celos. Eso también ya lo hemos hablado. Tenemos que aprender a distinguir las formas en las escrituras, ¿sí? Aquí Yahweh declara que Él es un Elohim celoso, ¿sí? Y que visita a los que los traicionan. El segundo mandamiento es el principio que dará lugar a la ley de celos. Sabemos en su momento. Yahshua primero da el principio. No te irás atrás de otros Elohim, ¿no es cierto? Pero más adelante establece la ley en Bamidbar 5, la ley de los celos del marido celoso, que ya estudiamos en una serie que les dijo acá también, todos los links, ¿no es cierto? Lo estudiamos un poco antes. Entonces, esto establece la forma de juzgar esta transgresión, ¿no es cierto? Y determina de esta manera también la sentencia justamente que va a ser emitida. Cuando presenta el principio del segundo mandamiento, tanto en Shemot como en Devarim, él declara que visitará la iniquidad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo odian, o sea, los que han transgredido, ¿no es cierto? Por eso han sido registrados varios casos en las escrituras, el que estamos viendo es uno solo, ¿sí? Porque no podemos analizarlos a todos acá y basta establecer el principio por el cual estas cosas fueron juzgadas. Es decir, lo que necesitamos aprender es qué principio estaban transgrediendo para descubrir qué ley fue aplicada justamente y qué juicio o qué sentencia en cada caso que vemos en las escrituras, porque vamos a seguir avanzando y vamos a entender, justamente vamos a ver la repetición de estos patrones, ¿no es cierto? Y ahí vamos a comenzar a comprender. Yahshua dijo en Yahanan 15, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre. ¿Y por qué lo aborrecen? Porque se fueron tras otros ídolos, incluyendo los ídolos de sus propios corazones. Eso es lo que él dijo, ¿no es cierto? En el caso de Yahuda, los fariseos se crearon su propia ley y sus propias tradiciones, sus propios dioses, todo lo hicieron ellos por sí mismos, que eran ellos mismos con sus escritos, realmente. El Pasuk 25 cita el Mezmor 69 y dice, me odiaron sin causa. Estas cosas están escritas en los evangelios para mostrar la ley de Devarim, en el capítulo 5, que fue aplicada a Yahuda y a Jerusalén, y que el juicio fue justo, ¿sí? Cuando Elohim usó a los romanos para destruir la ciudad y el templo. Devarim dice más, pero que muestro bondad hasta con la milésima generación de los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no es cierto? Y Yahshua citó esto diciendo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Es de ahí de donde él saca la cita, ¿no es cierto? Y también dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me revelaré a él. En estos pasukim, Yahshua nos dice que los mandamientos que debemos obedecer son los suyos. Que quede claro esto también, porque hay muchos que dicen que no es así la cosa, que están obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Separan lo que no debe ser ni puede ser separado, porque en el plano espiritual las cosas no son como en el plano material. En otras palabras, Yahshua es la encarnación de aquel que fue revelado a Moshe como Yahweh. ¿Sí? También es evidente que Yahshua usó el término amor de una manera más limitada que en Yahanan 3:16, cuando dice Yahweh amó tanto al mundo, ¿no es cierto? El mundo en general no ama a Yahweh ni a Yahshua en este tiempo presente de la humanidad, pero Elohim ama al mundo, sigue amándolo, ¿no es cierto? En Yahanan 14 que citamos acá arriba, Yahshua habló de una manifestación de amor más limitada, y dada a aquellos que guardan sus mandamientos, justamente. A este grupo más pequeño se le da la revelación de sí mismo y la revelación de la palabra, que es la ley, ¿no es cierto? Los profetas, los salmos, la Besorot, todo. Vemos esto específicamente con el propio Yahanan, quien es llamado el discípulo a quien Yahshua amó. ¿No es cierto? Está escrito así, ¿no es cierto? Esta declaración no tendría sentido si él amara a todos los hombres por igual, incluso a todos los discípulos por igual, ¿sí? Sin embargo, Yahanan pone eso, escribe eso. Esto indica que él reveló su corazón a Yahanan más que a otros discípulos, porque Yahanan fue más receptivo y estuvo más dispuesto a perderse más a sí mismo que otros.
Esa es la postura de los vencedores, justamente, la disposición, por así decir. En otras palabras, Yahanan entendió la mente de Mashiach más que los demás porque al disponerse más en sus manos, Mashiach le reveló su corazón de una manera mayor. Pudo trabajar con él de mayor manera, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más estamos dispuestos nosotros a sacrificarlo todo en el madero por amor a Él, más revelación Él nos da, más nos muestra su mente, ¿sí? Más se mezcla con nosotros. Yahanan comenzó su vida siendo llamado hijo del trueno, ¿sí? Por su carácter explosivo, y terminó su vida no diciendo otra cosa sino: hijitos míos, ámense unos a otros. Entonces este cambio no fue suyo, es lo que él terminó siendo la expresión misma de Yahshua, y a eso nosotros debemos apuntar. Tal es la promesa entonces de aquellos que guardan, que está hecha a aquellos que guardan sus mandamientos, ¿no es cierto? Además, guardar sus mandamientos es más que solo obedecerles. Y la palabra hebrea Shema significa escuchar y obedecer, como ya sabemos. La obediencia es el resultado de la audición, del oír, ¿no es cierto? Del oír la palabra. El oír es lo primero. Oír no es posible sin que Mashiach se revele a sí mismo. Es decir, su mente, revelar su mente y su corazón. Cuando Mashiach ve que el escuchar ha producido el fruto de la obediencia, Él revela su corazón. El segundo mandamiento, ya vimos que prohíbe la adoración de cualquier imagen grabada, ¿no es cierto? Sin embargo, no prohíbe el uso normal de estatuas, imágenes o imágenes de cosas, figuras o imágenes de cosas naturales, ¿no es cierto? Como por ejemplo establecen los árabes, que prohíben todo tipo de representación, ¿sí? En Bamidbar 21, Elohim envió serpientes de fuego, ¿no es cierto?, para juzgar a la gente. Cuando se arrepintieron, Elohim le ordenó a Moshe que construyera una imagen tallada de una serpiente, la colocaba en un palo, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: hazte una serpiente venenosa y móntala en un asta de bandera. Si cualquiera que sea mordido la mira, se recobrará. Moshe hizo una serpiente de cobre y la montó en un asta de bandera. Y cuando cualquiera era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de cobre y se recobraba. Entonces, esta serpiente de bronce o cobre es el mismo material, profetizó de Mashiach, ¿sí?, quien iba a ser clavado en el madero para la salvación y sanación de la gente de la mordida del pecado de la serpiente, ¿sí? Como leemos, como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, dice Yahanan en el capítulo 3. Entonces, Mashiach fue representado como una serpiente, no porque la serpiente fuera algo bueno, como dicen muchos gnósticos hoy por hoy, como en algunas figuras, en algunas culturas realmente adoran a la serpiente, ¿no es cierto? Sino porque él fue hecho pecado por nosotros. Al contrario, sabemos que la figura de la serpiente es la representación del pecado. Al asumir nuestro pecado, él se convirtió en la serpiente, como si fuera Hasatán mismo, ¿sí?, mientras que al mismo tiempo impartía su justicia a los pecadores. La pregunta es por qué, en vista del segundo mandamiento, le diría Elohim a Moshe que construya una imagen tallada de una serpiente, si es que no se puede hacer ningún tipo de imagen. Obviamente esa serpiente de bronce no violó el mandamiento, porque la orden provino del mismo Eterno. Entonces tampoco fue una violación decorar el velo en el lugar santísimo con querubines, como dice: harás una cortina de tela azul, tela púrpura y tela escarlata y de fino lino torcido. Tendrá un diseño de querubines bordados en ellas. ¿No es cierto? Incluso el templo de Shlomo fue decorado con semejanzas de cosas de la tierra, que dice: en todas las paredes alrededor de la casa, tanto del interior como del exterior, talló relieves de querubines, palmeras y flores abiertas. Entonces, los pilares también estaban decorados, la parte superior, ¿no es cierto? Los capiteles diseños de granadas y de lirios. El mar fundido estaba sobre 2 estatuas de bueyes, ¿no es cierto? 3 hacia cada dirección. También había leones y querubines para embellecer la fuente. Están todas las citas. Ninguno de estos ha sido condenado en las escrituras. Ninguna de estas figuras que son representaciones ha sido condenada, a pesar de que obviamente fueron imágenes grabadas y estaban representando figuras que existen, ¿no es cierto?, sobre la tierra. Es solo cuando estas imágenes se convirtieron en objeto de adoración que los profetas encontraron fallas en Israel. Y ese es el punto, ¿sí? De esta manera, la serpiente de bronce se convirtió en un ídolo y tuvo que ser destruida por el rey Ezequías, ¿no es cierto? Abolió los lugares altos, rompió las imágenes y cortó las estatuas de Asherá. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta aquel entonces los israelitas le habían estado ofreciendo sacrificios y la llamaban Nehushtam. Melahina Bet en el capítulo 18.
Ninguno. Ninguno de estos ejemplos está condenado en las escrituras, ¿no es cierto? A pesar de que obviamente fueron imágenes grabadas. Queda bien claro, ¿sí? Entonces, esto hay que comprender cuál es la diferencia. El problema no está en representar las cosas, sino en adorarlas, ¿sí? Lo bueno que se había construido bajo Moshe, porque era bueno, porque Yahweh mismo lo ordenó, ¿sí? Se idolatró y se transformó en algo malo. De esta manera necesitamos comprender esa sutil diferencia, ¿no es cierto? Esa sutil límite que se puede transgredir de una forma muy peligrosa. Podemos ver que el propósito de Elohim al legislar su segundo mandamiento no es prohibir el arte, que quede claro, sino prohibir su adoración o su mal uso, ¿sí? El problema no son las imágenes en sí, sino los ídolos del corazón. Como de costumbre y siempre en todas las cosas externas, materiales, no son el problema en sí, sino lo que está dentro del corazón. Por eso vamos a hablar ahora, terminando, de los ídolos del corazón. Los hombres han adorado estas imágenes grabadas, como ya sabemos, durante miles de años en violación de este mandamiento, y no hay forma. Sin embargo, la idolatría no se limita al uso de objetos físicos, ¿no es cierto? De hecho, los ídolos físicos son solo una expresión externa de un problema más profundo de la idolatría del corazón, justamente. Elohim le reveló esto a Yahezkel un día cuando algunos de los ancianos de Israel se acercaron a él para pedirle una palabra de Elohim. Hijo del hombre, estos hombres han dirigido sus pensamientos hacia sus ídolos y han puesto sus mentes en el pecado por el que tropezaron. Deberé responder a sus consultas. Esto está en el capítulo 14. En otras palabras, los ancianos de Israel querían una palabra de Elohim, pero ya habían recibido una palabra de los ídolos de sus corazones. Ellos querían que Yahweh confirmase lo que deseaban, ¿sí? Justamente. La pregunta era si Elohim debería molestarse en hablarles o no, ¿no es cierto? Ya que ellos ya habían tomado su decisión, no importaba lo que él fuera a responderles, la verdad es que ellos ya habían tomado su decisión. Si uno pide cosas conforme a su corazón y no está en el Ruach y no tiene la mente Mashiach, entonces solamente busca obtener por la fuerza, o sea, es insistiendo hasta el cansancio, es pidiendo una cosa, eso es forzar realmente lo que su carne desea. Si uno quiere una revelación divina de Elohim, uno tiene que preguntar una mente mucho más abierta, ¿no es cierto?, para que la pregunta sea genuina y recibir la respuesta, sea la que uno esperaba o no, sea la que a uno le agrade o no. Pero si un hombre simplemente quiere que Elohim confirme su propia opinión, consultará a tantos profetas como sea necesario hasta que uno le responda lo que él quiere escuchar. Y ahí listo, ahí se sienta, ¿no es cierto? Esto es lo que hace la gran mayoría de las personas hoy. Pasean de un grupo a otro, picoteando en todas partes, hasta que si tienen suerte encuentran a uno que les diga exactamente lo que querían escuchar. ¿Debería Elohim entonces hablar a estas personas, responder a sus oraciones? Elohim dice, por lo tanto, háblales y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Si alguien de la casa de Israel dirige sus pensamientos hacia sus ídolos y pone su mente en el pecado por el que tropiece, luego acude al profeta, yo Yahweh le responderé como merece la multitud de sus ídolos. Así ajustaré cuentas con la casa de Israel por sus pensamientos, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. En otras palabras, Yahweh le dará la respuesta que buscan para que puedan caer junto con sus seguidores. Esto debería alertar a muchos. Nuevamente esto se ve en Melahim Aleph 22, cuando los profetas del rey profetizaron lo que el rey Ahab de Israel quería escuchar. ¿Sí? Estas cosas las vimos también en otra serie. Ahab quería ir a la guerra con Siria y todos los profetas confirmaron el deseo del corazón de Ahab porque sabían lo que él quería escuchar. Entonces dijeron lo que el rey quería escuchar. Pero el rey Josafat de Yahudá estaba incómodo y porque no confiaba en la palabra de esos profetas. Entonces pidió una palabra de un profeta que fuera profeta justamente de Yahweh, entonces aparece justamente el profeta Mijaía. Y vino y dio la misma palabra que los otros habían hablado. Entonces, Josafat discernió que esta no era realmente una palabra de Elohim, por lo que le pidió al profeta que le dijera la verdad. En la ley bíblica, el hecho de conjurar, por eso lo conjura, ¿no es cierto?, a que diga la verdad, ¿sí?, significaba que una persona estaba bajo juramento de decir la verdad. Esto lo vamos a estudiar en el próximo mandamiento. Tenía que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? Y en aquella época era importante. Entonces,
Entonces Micaía dijo bajo juramento que Elohim quería que regresaran a sus hogares y que no fueran a la guerra contra el rey de Siria. Esa era la cosa que Yahweh les estaba diciendo. Pero como Micaía había sido convocado, tuvo que continuar y amplió todo lo que había sucedido y dijo: escucha entonces la palabra de Yahweh. Yo he visto a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Yahweh preguntó: ¿quién inducirá a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Gilad? Entonces uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera, hasta que salió cierto espíritu, se puso delante de Yahweh y dijo: yo lo induciré. Yahweh le preguntó de qué manera, y él le respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Esta era la aclaración. Yahweh dijo: tú lo inducirás y tendrás éxito. Sal y hazlo así. Así que Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque Yahweh ha decretado el desastre sobre ti. Eso le dijo a Ahab, ¿no es cierto? Así que toda la verdad del asunto era que el rey Ahab había preguntado al Adón con un ídolo en su corazón. Él quería obtener. O sea, prestemos atención a nuestras oraciones, ¿no es cierto? Cuando hacemos las cosas y estamos pidiendo ya la solución que nosotros tenemos planificada por nosotros, porque puede ser que corramos el peligro de obtener lo que pedimos, ¿sí? Él exigió que los profetas confirmaran su propio deseo, ¿no es cierto? Y ellos lo hicieron. Incluso Micaía se unió a ellos al principio, porque Elohim nos da la palabra falsa que deseamos, y esto es lo que realmente queremos, y si la carne está muy empeñada en eso, ¿sí? Cuidado entonces con lo que pedimos, porque podemos llegar a obtenerlo. El segundo mandamiento, entonces, es muy importante para cualquiera que desee consultar al Adón y recibir una palabra que sea verdadera, ¿no es cierto? Cualquiera puede recibir una palabra de Elohim, porque todos tenemos la capacidad de escuchar la voz tranquila y pequeña de suya, de nuestros corazones, ¿no es cierto? El problema real es si estamos escuchando con o sin ídolos en nuestros corazones, ¿sí? Porque si violamos el segundo mandamiento, vamos a recibir una palabra de Elohim que refleja ese ídolo en lugar del corazón de Elohim. El problema con un ídolo es que es un Dios hecho por el hombre, no es el verdadero Elohim. Cualquier palabra que recibamos de un ídolo del corazón es solo una revelación hecha por el hombre que refleja nuestra opinión, nuestro deseo, nuestra comprensión, lo que sea, ¿sí? Pero siempre es limitada y pequeñita. Cualquier profeta que esté sometido a los hombres, ¿sí? Que esté bajo los hombres, tal vez, por ejemplo, una congregación que le dé un salario o lo que sea, está en particular peligro de formar un ídolo en el corazón. De hecho, ese ha sido el gran peligro de la corrupción que ha tenido el cristianismo a lo largo del tiempo. Puede, sobre todo en los últimos siglos, ¿no es cierto? Porque antiguamente no era exactamente igual. Puede ser tentado a modificar lo que debe decir para no perder su deseo, ¿no es cierto? O sea, la fuente de sus ingresos. Para no ser despedido, para no ser castigado, para no ser, o sea, puede ser presionado de diferentes formas, sean agradables con recompensas o desagradables con castigos, pero de cualquier manera está colocando al ídolo antes que a Yahweh, ¿no es cierto? Entonces la prueba viene invariablemente cuando un profeta recibe una palabra que el profeta sabe que la gente no va a querer escuchar. Y ahí está el problema. ¿Qué va a hacer ese profeta? El profeta entonces tiene que decidir si es fiel a Elohim o fiel a los hombres, o fiel a sí mismo también, ¿no es cierto? Y cuidar su pellejo, por así decir. Su decisión va a determinar si él es un profeta del Adón, un profeta de la denominación que sea, un profeta de su mismo vientre. Entonces, tratar con la idolatría del corazón no es un asunto fácil. De hecho, puede ser el problema más urgente que cualquiera pueda enfrentar realmente. Superar la idolatría del corazón es probablemente el único factor que determina si cumplimos con nuestros llamamientos de manera efectiva o no. Si hacemos si hacemos el camino correctamente, aquello para lo que fuimos llamados. Después de reconocer a Mashiach como rey, el segundo mandamiento es quizás el más importante en todo nuestro desarrollo espiritual, porque tiene una parte muy sutil que el mundo prácticamente no contempla. No es difícil ver entonces cómo el segundo mandamiento nos muestra a todos cómo amar a Elohim con todo nuestro corazón justamente. Bueno, habiendo terminado, ahora sí quedo a disposición de ustedes para comentarios y consultas, lo que sea.
Sí, Viri. Disculpe, estoy gripada. A ver, Carla dice, vos sabés que la palabra inclinar lo tomaba como inclinarse literalmente con el cuerpo hacia otro Dios. Eso es lo que piensa la mayoría. Y eso es también, no es que no signifique. Pero ahora lo veo diferente. La inclinación es la tendencia a prestar atención a otra cosa que no sea la voz de él. O sea, existe una cosa mucho más sutil. En todo, Mashiach vino a revelarnos la parte más escondida de todas las cosas, ¿sí? La parte espiritual de las cosas. Y es hora de que empecemos a verlo porque va a venir a buscar el fruto y no va a encontrar nada, ¿no es cierto? Así que mejor que nos despertemos. Dice Viri, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho para salir adelante y tener más ingresos. Yo estoy teniendo otro Dios. Vos decime para quién estás trabajando, Viri. Lo siento, la respuesta te la vas a dar vos misma. ¿Mm? O sea, entendamos una cosa, ya lo he dicho varias veces. Él no niega la prosperidad porque Él la da. Él la ofrece como recompensa, inclusive. Él dice que las bienaventuranzas son una vida próspera, saludable, con sanidad y toda una serie de cosas para los que obedecen sus mandamientos. Pero si estás transgrediendo el primero y el segundo, ya estamos fritos. Entonces, no todos hemos estado viviendo al revés, ¿sí? Ocupándonos primero de nuestras vidas y después de la suya. ¿Qué está primero, el Padre o nuestras necesidades? ¿No es cierto? Él dice que Él se ocupa de esas cosas y que nosotros tenemos que ocuparnos del reino. Bueno, eso es lo que Él dice. Así que, entonces ahí hay que ver cuál es nuestra postura justamente. ¿Quién está? ¿Cuál es mi objetivo? Simple. Lo cual no quiere decir que no haya que trabajar, ¿tá? O que no haya que hacer las cosas ni nada por el estilo. Al contrario, hay que hacer todo correctamente, pero hay que invertir la postura de todas las cosas. Dice, hermana, dice Edgar, hermana, si uno es muy entregado al deporte, también se puede ser idólatra. En cualquier cosa se puede ser idólatra si eso reemplaza el lugar de Yahweh. No interesa si es el deporte, el entretenimiento, la ciencia, arte, literatura, lo que quieran. ¿Tá? Cualquier cosa que coloquemos en el lugar de Yahweh, en lugar de, y lo amemos a esa cosa en primer lugar y nos esforcemos por esa cosa, estamos trabajando para esa cosa. ¿Sí? Estamos rindiéndole todo nuestro diezmo, por así decir, a esas cosas. En vez de trabajar para el reino, trabajamos para deporte, entretenimiento, lo que sea, ¿tá? Lo que fuere, ¿no es cierto? Inclusive cosas buenas pueden llegar a ser, como ya lo hemos dicho muchas veces, esas son las más sutiles y las más difíciles de comprender. Mili dice que importante esto de que Elohim nos puede confirmar los deseos nuestros y nos puede confirmar los deseos nuestros y no su propia voluntad. No entendí. Ah, eso ya sé, sí, ya entendí. Lo que estás diciendo de justamente lo último que estábamos hablando, ¿no es cierto? De que él puede darnos una respuesta según los ídolos del corazón. Supongo que te referís a eso. Sí, eso es más que importante, tendría que ser terrorificante, ¿no es cierto? Tendría que aterrorizar a muchos, porque ahí uno se frena y dice, no pido más nada. No es así tampoco, ¿no es cierto? Tampoco, pero necesitaríamos asustarnos hasta ese punto. ¿Por qué podemos estar haciendo las cosas al revés? Bueno, bárbaro, quédense tranquilo, como ya les he dicho muchas veces, Él nos da la oportunidad de que entendamos, pero una vez que nos ha dado el entendimiento, ya no hay disculpa, ¿no es cierto?, para no cambiar y revertir esas cosas.
Ser equilibrado es lo que cuesta. Exactamente, porque Eduardo dice, exactamente Eduardo, porque como yo lo digo siempre, Hasatán es uno que viene, que nosotros cuando estamos en un lado del péndulo, nosotros venimos, y cuando él ve que estamos más o menos cerca del equilibrio correcto en el que tenemos que estar, él empuja el péndulo y nos manda al otro lado de nuevo. ¿No es cierto? O sea, estamos siempre en un extremo o en el otro extremo. Esa es la postura humana normalmente para todas las cosas. Necesitamos buscar el equilibrio de las cosas, pero siempre con el eje centrado en el Padre. Entonces es fácil caer en idolatría por todo, pregunta Blanca, es absoluta, es tan sencillo, pero tan simple que la mayoría no se ha dado cuenta de que toda la vida hemos sido idólatras. ¿Mm? Y después, ¿qué hacemos? Vamos y decimos, mira esos católicos, lo que hacen ellos hacen la parte evidente, mientras que el resto hace la parte que está escondida. Entonces termina siendo una hipocresía, porque las dos partes son idólatras. Pero no se está bien. La otra parte es mucho más difícil de ver. De la misma manera en que Mashiach dijo, si a alguien mira con lujuria a una mujer, con deseo en su corazón, ya adulterado, ¿no es cierto? Tenemos que trasladar eso exactamente y comprender la gravedad de las implicaciones de nuestros pensamientos, deseos interiores, que aunque no estén siendo manifestados de forma exterior, ya implican justamente ese deseo. Está mostrando la carne. Mashiach vino en la última, en su venida, ¿no es cierto?, en esta última parte que estamos terminando la etapa, para exponer completamente la carne, porque la carne es lo que va a ser eliminado en algunos, ¿no es cierto?, en esta segunda venida, y es lo que va a ser trabajado. Estos puntos van a ser trabajados justamente durante el milenio. A todos nos ha movido el péndulo normalmente, siempre. Viri realmente es un maestro en empujarnos de un extremo al otro. Muchas personas terminan diciendo, bueno, entonces si esto, por ejemplo, el caso típico de un ateo, ¿no es cierto? Dice, la Inquisición católica hizo cosas malas, la Inquisición católica es una vergüenza, ¿no es cierto? No, yo no quiero saber nada con el cristianismo, y termina con la conclusión de que tenés que terminar con la conclusión de que la Inquisición católica fue una cosa negativísima. Evidentemente no, ellos dicen Dios no existe. Ya se fueron al otro extremo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque evidentemente el razonamiento tendría que decir, esa gente no estaba, ¿no es cierto?, con Elohim en ese momento. No estaban, ¿no? Porque no estaban respondiendo a nada de lo que está escrito. Pero no, cada uno justamente responde de acuerdo a los ídolos del corazón. Ahí está, cómo cada uno se maneja con los ídolos del corazón. Idolatría, dice Magnolia, idolatría es todo lo que te aleja de Yahweh. Exactamente, idolatría es todo lo que no coloca a Yahweh en el primer lugar por encima de todas las cosas, ¿sí? Por encima de todas las cosas, el primer amor tiene que ser hacia el Padre, en primer lugar, por encima de todo, inclusive por encima del segundo mandamiento, porque por algo están en ese orden. El primero es con el Padre, el segundo con los hermanos, lo cual no quiere decir que sea en sí menos importante, pero en ciertos momentos sí puede llegar a ser importante en cuanto a, por ejemplo, una situación en la cual, justamente como mencionamos antes, a alguien que esté en una denominación que reciba una palabra que sabe que los demás no la van a querer escuchar, o que la dice pero los demás la rechazan, ¿a quién obedecerá esa persona? ¿Sí? El amor a mis hermanos, inclusive, ¿sí? Por más que la persona no tenga miedo ni nada, puede decir, no, yo quiero que esta gente comprenda, ¿no es cierto? El amor puede llevar a hacer una cosa equivocada, pero eso estaría transgrediendo el primer mandamiento. No se puede. Y Yahweh es siempre el primer mandamiento. El reino sí es importante, pero depende de que el primer mandamiento siempre esté justificado y por encima, justamente. Sí, podemos poner cualquier cosa o persona por encima de él, dice Mili. Tendremos que aprender a trabajar y vivir para él. Justamente se trata de, en cada cosa que hacemos, establecer cuál es la meta.
de lo que hacemos. Nosotros hemos estado, todos, hemos vivido, estudiado, hemos jugado, hemos trabajado, hemos hecho todas las cosas, nos hemos casado, reproducido, todo, criado los hijos, todas las cosas. Lo hemos hecho en función de ¿qué? ¿De él? No, lo hemos hecho en función de nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha tenido su vida y en poco y nada lo hemos tenido en consideración, sino como para pedirle cosas. Normalmente no ha sido más que eso, ¿no es cierto? Sí, muchos hemos tratado de obedecer, de adorarlo y todas esas cosas, pero en un plano que ahora podemos entender, no es el correcto. Él nos ha tenido gran misericordia, ¿sí? Nos ha tenido terrible misericordia de no destruirnos, pero Él viene trabajando con la humanidad, ¿no es cierto?, en general, desde hace miles de años. Entonces Él sabe perfectamente cuál es nuestra condición y nos está llevando adelante y adelante para que cada vez crezcamos más. Dice Johnny Guerrero, ¿cómo haces para poner al Eterno en primer lugar? Todo tiene que ser basado en Él. Cualquier ejemplo que no lo tenga a Él como meta inicial, ya está fuera del eje correcto. Entonces, ¿cuál es la meta inicial que nos dijo Mashiach? Trabajar para el reino. Primero el reino y su justicia, y después el resto de las cosas les van a ser añadidas. O sea que todas el resto de las cosas que siempre decimos, no, pero tengo que trabajar, sí tenés que trabajar. No, pero tengo que estudiar, sí, está bien. Bueno, vamos a suponer que tenés que estudiar también. Aunque el estudio hoy actual no es estudiar correctamente. Pero no importa, vamos a dejarlo ahí. Vamos a suponer que sí, también tenés que estudiar. Y tenés que hacer un montón de cosas. Tenés que cumplir con el resto de los mandamientos también. Tenés que trabajar. Pero lo principal es trabajar para el reino, porque esa es la voluntad del Padre. Para estos tiempos en los que estamos. ¿Cuál es la voluntad que Él quiere? Venga a tu reino. ¿Qué nos pidió Mashiach? Orar. Venga a tu reino. Entonces, eso es lo primero para lo cual necesitamos trabajar. Si estamos fuera de ese foco, ya no está en el primer lugar. Aún así podemos llegar a ser mucho más sutiles y aún estar trabajando para el reino, poner otras cosas en el medio. Así que somos muy engañosos, esa es la verdad. Nos esforzamos. Cuando tropezamos, normalmente el Ruach mismo nos muestra los errores. Él nos expone, hace que sucedan cosas, situaciones en las cuales somos expuestos, una parte que no es la correcta queda expuesta, y de esa forma justamente nos muestra lo que necesitamos corregir. ¿Sí? Nos muestra que ahí hay un ídolo, hay que sacarlo. La cuestión es no aferrarse al ídolo, porque si nos aferramos al ídolo, él nos va a dar respuestas de acuerdo al ídolo del corazón. Es sutil, es complicado y hay que estar muy alerta. Por eso no se puede dejar todo lo referente al Padre para un día a la semana, ni para después, ni más tarde, ni todas esas cosas, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, Él tiene que estar en primer lugar en todo lo que hacemos en la vida, porque si no está de esa manera, el resto de lo que hagamos no es vida. Tan simple como eso. Dice Gaby, todo se resume a ser como Yahanan, inclinando el oído y el corazón y obedeciendo a lo que él le diga. Todo se resume a ser como Mashiach, mejor como Mashiach. Y ahí está bastante más complicada la cosa. Pero bueno, él sabe que no vamos a llegar a un nivel pleno. Él sabe perfectamente que estamos en parcialidad. Pero el esfuerzo, el deseo, todo lo que hacemos, justamente lo que Él va a poner en la balanza, si no los logros en sí, recuérdenlo, sino las intenciones del corazón. Cuando no perteneces a alguna organización, no sé cómo lo podés hacer cuando perteneces a una, Johnny. Tampoco, sinceramente, porque Él no trajo organizaciones ni nada. Y yo estoy hablando de Yahweh, ¿está? Él no tiene organizaciones. ¿Dónde está? ¿En qué institución lo vas a encontrar acá en la tierra? Ninguna. No lo vas a encontrar en instituciones. Él tiene un cuerpo. Un cuerpo es una entidad orgánica viva, hecha por hombres, por creyentes, ¿no es cierto? Que realmente creen en Él. En este cuerpo, hoy por hoy, hay diferentes niveles. Sí, lo sabemos, como en todas las épocas. Perfecto, pero la cuestión es ser cada vez más parecidos con Él. Instituciones y el resto de las cosas no son cosas que Él haya levantado en sí. Dice Mili, lo que pasa es que nos han vendido un mundo materialista, hueco y vacío sin Yahweh. Ciertamente, ese es el sistema, ¿no es cierto? El sistema no está creado para llevarnos a Yahweh, pero está así porque fue lo que nosotros quisimos. ¿Sí? O sea, nosotros como cuerpo, tenemos que aprender a vernos a nosotros también como parte de un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces somos responsables
En cierta medida somos tan responsables por lo que hicieron nuestros antepasados, por algo los profetas se arrepentían, ¿no es cierto?, de los errores de los antepasados, porque son cuerpos, ellos se veían exactamente con el cuerpo. Entonces sí, hemos sido vendidos a ese mundo que quisimos tener, realmente, ¿no es cierto? Entonces bueno, pero ya está terminando los tiempos. Dice Johnny Guerrero, ok, estoy de acuerdo en eso, pero ¿cómo lo haces para ganar a más personas? Yo no gano a nadie, yo no gano personas. El Ruach mueve a las personas para su cuerpo. Nosotros no hacemos nada. Lo más que puede llegar a hacer es ir y hablar con la gente y tirar la semilla. Y la tierra la prepara el Ruach. Las respuestas las maneja el Ruach. Él es el que convence de pecado, no nosotros. Entonces, no depende de estrategias de marketing hacer ese tipo de cosas, y no nos interesa la cantidad sino la calidad por sobre todas las cosas. Él lo que pidió fue que se hicieran discípulos, no que se trajeran montones de gente, vamos a hacer conversiones en masa, ¿no es cierto? Como hacen tantos hoy, que llevan 20, 30 personas al frente, se los desmayan, los tiran a todos al piso y dicen, hemos ganado a 30 para Dios, y ahí va la cosa, ¿no es cierto? Eso no es nada. Eso no sirve absolutamente de nada. Y después esas personas siguen, primero que sabemos que muchas veces son mentiras, pero aun cuando fueran verdades, esas personas quedan tan verdes como estaban en ese momento porque no son convertidos en discípulos. Y un discípulo es una persona que, llegado su momento, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo que el resto de los discípulos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna? Existe eso, ese desarrollo básico que está en las escrituras, ese desarrollo básico, está en alguna de las instituciones, iglesias, denominaciones, no importa. No está en ninguna, esa es la verdad. Dice Blanca, gracias a vos, Blanca, las personas vienen solas si lo seguimos a él. Exactamente, Carla. Nosotros somos ejemplos, la gente quiere seguirnos para obtener lo que tenemos. Es lo mismo que, ¿por qué la gente sigue a todos los que están en la prosperidad y todos los demás? ¿Qué quiere la gente? Dinero, ¿está? Dinero, poder, todas las cosas que le puede llegar a dar el dinero, justamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la gente lo sigue? Porque ven eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos mostrar? La vida, para que la gente desee la vida. Esa es la forma mejor de llamarlo. Es renunciar a todo deporte, televisión, reuniones, no sé, reuniones, ahí está. Televisión solamente te deja la cabeza cuadrada, no sirve para nada. Deporte y todo lo demás es competición, por lo tanto no sirven tampoco para nada. Entretenimiento, todo el resto de las cosas, realmente cuanto más los vayas dejando, mejor va a ser, inclusive para vos, es saludable para cualquiera, por así decir. Reuniones, no puedo decir que no, que sean todas negativas, porque nosotros estamos reunidos, ¿sí? Y Mashiach decía que nos reunamos, donde estén 2 o 3 reunidos, él está. Entonces todas las reuniones evidentemente no pueden ser negadas, pero sí reuniones, qué es eso, no sé, como en un baile o cosas así, ¿no es cierto? Reuniones, ¿me tengo que reunir con la familia? Sí, claro que puedo reunirme con la familia, no exageremos, no empecemos con, todo es pagano, como ha salido últimamente, ¿no es cierto? En la última década, no, todo es pagano, no, hay cosas que sí, hay cosas que no, y Yahweh no prohíbe todo, ¿sí? No nos quiere hechos unos aburridos. Gracias, Blanca. La televisión es para manipular, sí, justamente, son adoctrinamientos, son la forma en que nos venden todas las cosas, la publicidad, el cine, todas esas cosas no sirven, sí, realmente, solamente si lo puedes ver estudiando ese tipo de manipulación, pero hay que estar justamente preparado para estudiarlo y no para consumirlo, ahí son cosas diferentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es lo bastante normal, y sin embargo, como podemos ver, existe una parte superficial en eso, ver todo como pagano, porque sí, lo primero que nos impacta es evidentemente cuando descubrimos que todos los santos fueron remodelados de Dios, todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos espantan en un momento, es decir, no lo sabía, ahora lo sé, bárbaro, lo tiró a la basura, está perfecta la postura, pero hay mucho más para limpiar, estamos limpiando nada más que la punta del iceberg, y creyendo que ya limpiamos todo, y ya sabemos cuál es la parte más grande, ¿no es cierto? La que está debajo del agua. Esa es la que necesitamos limpiar, y la que está debajo del agua, por así decir, la que está en el inconsciente o subconsciente, por así decirlo, ¿es cierto? En la parte de espiritual, ¿sí? Y son esos ídolos del corazón justamente de los que hablamos. Eso es más difícil, estar limpiándolo y estar teniendo una comprensión de, ¿tengo segundas intenciones o no? Porque el corazón es engañoso. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Shalom, Eduardo. Gracias a vos por la presencia, Johnny.
Aníbal dice gracias, Alaba por esta charla, me identifiqué, me alegra muchísimo. Yo creo que todos nos identificamos con todo esto y con todas las que van a seguir, van a ver. Creo que solo queda examinarse uno mismo, dice Carla. Eso es lo que necesitamos hacer, no solamente un ratito, sino todos los días de nuestra vida y cada vez más a fondo, ¿no es cierto? No necesitamos hacer las cosas de manera superficial, tipo, ay, ¿qué tengo que hacer? Ir a preguntar a un lugar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué recito? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Dónde me pongo? No se trata de ese tipo de cosas, se trata de lo que está en el corazón. Y si eso no es tratado, todo lo demás puede estar siendo hecho en la carne y nada más. No que todo sea malo, muchas de esas cosas son buenas, pero deben ser hechas siempre a partir del ruaj y no de la carne, ¿sí? Y el ruaj siempre, siempre coloca al Padre en primer lugar porque es el ruaj que tenemos, es el ruaj de Mashiach. Él no hace nada que no sea para el Padre. Gracias a todos ustedes, chicos. Nos vemos el domingo, seguimos con estas charlas y esta semana fue terrible, ya me pasó de todo entre la gripe que estoy teniendo, la verdad. A ver si consigo terminar el material para la semana que viene, porque después también se quemó el estabilizador ayer, bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto? El enemigo, cuando estamos avanzando, ladra en Sancho, ¿no es cierto? Te comienza a atacar, así que oremos para que nos cuide y nos permita continuar avanzando en este camino que Él nos está revelando a partir de su Ruaj. Shalom a todos, hermanos, nos vemos el sábado a la mañana, recuerden todos que tenemos la reunión de familia y el domingo la charla. Shalom.